Seguimos, Farulo, ya Venga. estamos aquí. Entonces tú de repente, ya te digo, vas medio, como Sí, puedes, sí. llegas, respiras Y y se dices tú, acabó. ay, Dios mío, lo que se ha quedado abajo. Sí, se acabó. No tuve nada de miedo porque no tenía para tener miedo. Y en eso es algo que los carolingios, la sociedad de Carlomagno y demás, le tenía verdadero pavor al canto a las sirenas y a las sirenas. Y fíjate que ya ellos tenían remedios para el bafo del dragón, contra el veneno de la serpiente y contra el robo de las sombras, que era lo que más les importaba a ellos, que le robasen la sombra, porque entonces se quedaban sin cuerpo, sin nada. Anda. Si no tiene sombra, nada, los carolingios. Y sabiendo cómo evitar el robo de las sombras, cómo evitar el bafo, Del el dragón. tufo del dragón y el veneno de las serpientes, no sabían cómo combatir a las sirenas. Y estaban aterrorizados con eso. O sea, tenían pánico, Pues claro, sí, completamente. y yo tan tranquilo. ¿Y tú? Tan Ah. tranquilo. Después notamos, efectivamente, a mí me quedó un dolor de cabeza muy fuerte durante un día, que es lo que te suele pasar cuando te coges una intoxicación de CO2, de anhídrido carbónico, porque llevaba capucha y entonces ese canto no me afectó, entre el canto y la intoxicación que tenía no me afectó tanto como a mi compañero, a la pareja, que mi pareja, que estaba lúcido y bien, no tuvo la atracción ni la perversión, la sirena le afectó, porque llevaba la capucha de goma que te actúa como si fuera un protector de oídos o si fuera la cera, Claro. la cera, pero sin embargo a los 2 o 3 días tuvo que ir al urólogo porque tenía problemas Sí, bajos. sí. O sea, que algo le afectó. Algo pasó ahí. Algo le afectó porque fue al urólogo. Algo le afectó. Mira, ¿y la tercera vez? La tercera vez fue Pero la años tercera más vez, tarde. ¿qué pasó? Sí. Cuenta. La tercera vez, que es la segunda vez en donde las vi, pero esto ya fue, vamos, para mí fue mucho más ilusionante, porque fue en el Mediterráneo, estaba yo en un barco que amarramos en Palermo, en Sicilia, y como yo conocía que cerca de Palermo se habían cultivado vides submarinas en Marsala, de modo que el virrey de Sicilia, estoy hablando de tiempos de Felipe II, del final de Felipe II, 1596, 97, por ahí, estaba el duque de Maqueda, de virrey de Sicilia, y le envió un documento con botellas al rey, a su rey, de las vides submarinas que se criaban en Marsala, que se cultivaban en Marsala. Y yo me quedé con eso, como diciendo, qué curioso, vides submarinas. Pues, a ver, ¿cómo sería el vino y tal? Sería oscuro, sería como el zúcaro actual siciliano. Voy, ya que estoy en Palermo, y me queda como a 2 horas, si alquilo un coche y tal, voy a bucear. Y como conocía el documento, sabía que la cultivaban a menos de 100 pies de sonda. Entonces fui allí, hice una inmersión en donde podía ser, en las aguas de Marsala, y empecé a partir de 30 metros, que son los 100 pies, a partir de 30 metros empecé a hacer recorridos paralelos a costa, acercándome a costa, a ver si veía algo que hubiese quedado, desde hacía tantos años, bueno, podía haber quedado unas vides, ya que algo. Como las vides son centenarias, digo, a ver, ¿qué es eso de las vides? ¿Cómo reconozco yo las vides submarinas? Era para coger algo de ahí, sacarlo a superficie y después en casa o en el barco meterlas en agua salada y a ver, para eso. Bueno, pues estando haciendo ese recorrido, llegamos al acantilado ya de costa y vimos una cueva, un agujero, una cueva. Toda Sicilia es volcánica. Entonces, una cueva que tenía una pequeña pendiente a subir, o sea, que era ascendente. Esta cueva estaba en 17 metros de sonda. Entonces nos metimos por ahí, por una cueva, que era una garganta como una chimenea, pero en vez de ser vertical era una chimenea así, ¿no? Cuando mi pareja y yo vamos
con aire, esto era con aire comprimido, ¿eh? Era un buceo deportivo, casi, deportivo, sí, turístico. Cuando voy por la mitad, y vaya adelante, voy por la mitad, me empiezo otra vez a ver cosas raras, a perder visión, a tener una visión confusa. Y pensé yo, oh, otra vez. Pero esto no va a ser de anhídrido carbónico porque voy con aire puro. Esto tiene que ser de CO2, de monóxido de carbono, a ver si las botellas se han cargado al lado de un compresor de motor de explosión y todos los gases de escape del motor los estuvo chupando la aspiración y me han metido, o tengo aquí, monóxido de carbono que es muchísimo más peligroso que el CO2. Y me empecé a marear. Y mientras estaba pensando eso, otra vez volví a tener visión, vi una luz, una poderosa luz que me atraía, porque todo esto es a oscuras completamente, una poderosa luz que me atraía y salimos los dos, salí yo y salió mi compañero. Y salimos en una cueva llena de estalactitas y el fondo en el agua eran las estalagmitas y al fondo ya en plena luz del día y en el medio de tierra, o sea, entrando por la mar, salimos en tierra en una charca, era un manantial. En un manantial, no sabía que era un manantial hasta que lo vi por las sirenas, ¿sí? Y en el fondo había un arenal, pero en el fondo ese a la medida del ojo humano, o sea, cerca, no, o sea, que las veía. Y vi como si fueran una serie de señoras que pensaba yo, estos son unas señoras endoniños con sus hijos. Era como una merienda de señoras allí, tomando el sol, no, sentadas ahí con sol, una palmera y una chumbera habían crecido ahí, en el medio de tierra, y estaban como merendando. Eran rubias, menos una que era morena, todas rubias. La morena se le veía el ombligo, a las rubias no se le veía el ombligo, o sea que la cola de pez les cubría el ombligo, y todas las nórdicas son muy pudorosas con el ombligo. Y esta otra no, porque era una morena, y después ya estudiando veo que era de las que habían pasado Suez, era de las portuguesas que fueron acompañando a los lusíadas de Camoens a Molucas, y de Molucas pasaron al Mediterráneo, que eran morenitas y tal por ser portuguesas. Entonces estaban hablando entre ellas y comiendo o merendando. Una que parecía así la más jefecilla, o la más dispuesta, me parecía la más lercha. Sí, la más lercha, iba a decir lercha, pero no sé, bien. Sí, que se entiende bien lo de lercha. Sí, se entiende. Incluso llevaba, en vez de llevar la cola plateada como todas, en las escamas llevaba un ribetito dorado. Digo yo, será cursi esta, viene aquí a la playa haciéndose la chulita y tal. Pues esa estaba repartiendo, yo creí que era merluza, pero era como merluza, o sea, un pescado fresco a cada una, que se lo comían con mucho gusto y tal, y de postre una cucharada de sal o con una pizca de sal se la daba, ¿no? Estaban así. Y estaban peinándose, la mayoría, porque las sirenas, eso es un tópico, usan siempre el pelo largo. Estoy hablando ya de sirenas pez, ya que las aves están listas. Y ya en el Mediterráneo estas. El pelo largo peinándose siempre, con peine de oro, y estaban comiendo, y de vez en cuando cogían el agua en donde estaban, el agua que estaban, ya te digo, en una especie de playita y tal, el agua, y se la bebían con verdadero deleite. Digo yo, pero si el verdadero deleite les produce el agua dulce, si ellas beben y por ósmosis son capaces de filtrar el agua y toman el agua salada, o sea, que ellas beben agua salada, pero el agua dulce les encanta. Y era un manantial de agua dulce. Y era un manantial de agua dulce, o sea, había pasado del agua salada a un agua salobre, que fue la que me mareó por la diferencia de densidades. Hubo un momento que me creí yo que estaba intoxicado, y no estaba intoxicado, es que estaba pasando a salobres, y de salobres pasamos a dulces. Y entonces yo me quité la boquilla,
tomé y era agua dulce, estaba en un manantial de agua dulce. Ya es igual. Y una cosa curiosa es que todas tenían parte de su cola en el agua. Es decir, no están en seco. Una sirena no está en seco mucho tiempo porque se asfixia, se ahoga. Entonces, si tiene algo, puede ser una mano, puede ser una cola y pero tal. algo, que la... Algo, sí, estas tenían la cola, que es lo más cerca, y si Y tú decías que estaban hablando. Sí, estaban ¿Cómo? hablando. Porque el canto de sirena es el famoso canto ese maravilloso. Sí, pero no estaban cantando, estaban hablando. ¿Y cómo hablan? Hablan... ¿Qué especie Sí, de mira, lenguaje tienen? Pues mira, ellas son políglotas. No es que sean emigrantes, porque o sea, no son sedentarias, eso que cuentan los cuentos. La princesita en un castillo de ámbar con corales y no sé qué, narices, no viven ahí ni locas. Pueden estar ahí, o sea que no. Tienen sus territorios, pero vagan por ahí. Y no quiere decir que se vayan a otros territorios, pero tienen un amplio territorio y se mueven por él. Es como si fueran sirenas españolas y van de Cádiz a Pamplona, y de Pamplona a La Coruña y tal, ¿no? Si fueran o sea, que son tierra. moviditas. O sea, se mueven, pero todas dentro de lo que es España, o dentro de lo que son las aguas suyas. Y estaban hablando entre ellas, y lo que me hacía gracia es que hablaban y tartamudeaban la última sílaba. O sea, la última sílaba la repetían. Yo no entendía su lenguaje, ellas son políglotas, menos la portuguesa, que hablaba portugués nada más, no había cogido todavía los siglos de experiencia como para conocer más lenguas. La portuguesa, que es la de Molucas, se llama, ¿no? Que es la que se le ve el ombligo, tiene los ojos marrones o pardos y castaña de cabello. Y sobre todo que tiene la cola, como si dijéramos, de talle bajo, y se le ve el ombligo. Por el calor que tienen ahí, pues hizo que yo qué sé. Las otras no, están más Darwin, recataditas. Las otras son, bueno, y hace muchísimo más frío en Noruega. Hace más frío, por mucha corriente del Golfo. Sí, bueno, la corriente del Golfo está en 10 grados, o sea que, pero allí están a menos no sé qué. Y tenían... Y estaban con sus niños, y uno estaban dándoles uno le y estaba estaban dando, dándoles de mamar. una estaba dándole de mamar al niño, claro, porque era más bebé que los demás, y le estaba dando de mamar, y cuando terminó de mamar, veo que le da saliva, le echa saliva en la boca para adormecerlo, era como si fuera el postre del niño. La saliva de la sirena después resulta que es dulce, y es oscura, y dulce, y cálida, y demás, ¿no? Pero... Oye, ¿y qué años tienen las sirenas? Porque ¿había mayores y más... ¿Se distinguían edades o no? Sí, desde la distancia no, porque el rostro siempre es bello. Y por los pechos o por las escamas de la cola se pueden distinguir, se puede ver las edades. Las escamas de la cola es como en la plaza cuando ves unas colas que están flácidas, que están pegajosas, que el moquillo a la es y tal. Esas son las jóvenes y tal. Y por los pechos también, ¿no? Pero desde esa distancia no veía que eran. Pero al tener un bebé y estar dándole de mamar, pues sí que esa debía ser la más joven. Pero sí tienen edades. Los alejandrinos, en tiempo de Alejandro el Magno, y toda la corriente clásica alejandrina, que eran procedentes de la escuela de Pitágoras. Alejandro fue educado por Pitágoras. Pues decían que podían llegar hasta los 400 años. Se cree que pueden tener la edad de un mortal, o sea, de un humano. Lo que pasa es que no lo aparentan, solo lo pueden aparentar que son mayores porque se han encontrado sirenas con pechos caídos, pero se han encontrado sirenas con pechos caídos solo en el Mediterráneo, Sirenas, las que están por Noruega y por aquí y tal, no. Solo se han encontrado unas por Chipre y otras por Sicilia. ¿Dónde las han encontrado? ¿Quién las ha encontrado? Pues pescadores. Pescadores encontraron, y algunas comidas con mordeduras de congrio y de morena, algunas, porque ya estaban listas estaban para morir. O sea, que se mueren también, y también enviudan. Claro, y también enviudan. ¿Y cómo procrean?
O sea, ¿cómo qué hacen las sirenas para tener sirenitos? Sí, porque claro, decimos claro. enviudan. Claro. ¿Y dónde está qué es, un hombre? Las sirenas pueden procrear de dos formas. Puede procrear o por los dioses, como el de la ola. Hornblack, la ola, que lo hizo con gónadas para crear las primeras sirenas. Pero ya las sirenas, fíjate, los reyes de Irlanda, cuando era Erin, que había hasta 70 reyes, porque cada pueblo tenía un rey, no había un rey único, sino todos coincidían no solo en tener un arpista para ellos solos, sino en que procedían, su madre había sido engendrada por el mar, una ola, las había engendrado el padre, pero ellos iban una ola. Esto, que fue la creación primigenia de las sirenas pez, por el dios del viento gigante y tal, que se le presentó al rey vikingo, los irlandeses también dicen que ellos descienden, y nosotros, en la lanzada, en vez de una ola, son 7 olas. El rito de las 7 olas para fecundar a la mujer. O sea que es como si un humano se convirtiese en ola, la abrazase. En los irlandeses decían, la abrazaba, y con unas palabras que le dijera en el oído a la mujer, ya se quedaba, la reina se quedaba lista para engendrar un reyecito, hijo del rey, hijo de un rey, hijo del mar y de ella. Y en la lanzada son 7, lo cual quiere decir que la gallega, no sé si es por la patata o por lo que sea, le cuesta más y hasta 7 olas tiene que recibir. Pero va al rito y desde luego que funciona. Y queda. Y funciona. Y fíjate, es noruego, irlandés y gallego. Bueno. Y bien, eso es cómo pueden engendrar, pero hay otra que es por penetración del humano, de varón. Eso es ya a petición, ya es la sirena la que se encapricha. O sea, a ti no te como, yo necesito sabor a ti, que diría el bolero, como se llame. Y con la entonces con la misma se lo lleva al fondo del mar. Se baja, no, sale a tierra. Se baja la faldita, porque eso es como si fuera un leotardo, un legging. Un legging, pues eso. Se baja eso que les llega, o sea, que lo pueden bajar hasta aquí, hasta la media pierna, no más, porque la sirena pez tiene las mismas características fisiológicas que una mujer, incluso en el aparato reproductor, urinario y todo, que lo tiene. Lo que no tiene son las piernas las tiene convertidas en una cola con una aleta. Entonces puede bajar y puede hacer sus funciones fisiológicas también, orina y demás, a través de la cola, porque es una cola que es como permeable, osmótica y demás. Pero para la penetración en sí del humano, del varón, se baja esa parte de la cola, la puede arriar e izar. Y entonces se le queda otra vez pegada muy bien y ya está. Y engendra, pero no porque el varón quiera, que ella porque quiere ella. Porque quiere sí. ella. Y los tritones nunca podrán engendrar de una sirena. El tritón es como si dijéramos... el hijo de la sirena, no. Bueno, el hijo no, si uno es el macho, el otro es la hembra. Ajá. Si uno es el varón, el otro es la mujer. No llega a ser mujer nunca, o sea que es un macho y una hembra. Pero la gestación, los caracteres sexuales secundarios, que son los que van a definir después si es un niño o una niña, esos no les salen hasta el cabo del tiempo. Y todo depende de dónde haya gestado esa sirena. Los peces, vamos a ver, los peces y las aves, tanto las sirenas antiguas como estas que son sirenas peces, los peces y las aves descienden de los reptiles. Eso por... Entonces, está el Archaeopteris, que es un ave que tenía garras ¿te acuerdas? Que tiene un pico largo y garras en las alas, tal que se ven todavía fosilizados Archaeopteris. Es como un lagarto con unas pocas de plumas y... ¿Te acuerdas del Archaeopteris? Sí. Y ese es un ave descendiendo de reptil. Y tienes también al ictiosaurio, por ejemplo,
ictio, un pescado saurio, que era un pez que era casi como un lagarto, como un dragón y tal, que era el ictiosaurio, que también se han encontrado representaciones del ictiosaurio. Bueno, pues si los peces y las aves descienden de los reptiles, y los reptiles sabemos que la fecundación por el sol domina la temperatura en la que se hayan mantenido la puesta de huevos, por ejemplo en los cocodrilos, que dependiendo de si tienen más temperatura salen cocodrilas, y los de abajo que tienen menos cocodrilos, entonces salen cocodrilas y cocodrilos. Pues igual le pasa a la sirena. La sirena, dependiendo de la temperatura y la salinidad de las aguas por las que está en esos momentos de fecundación, así salen sirenas o salen tritones. al cabo del tiempo, de los años. Entonces los caracteres sexuales empiezan a salir barbas, le empiezan a salir otras cosas y a otras cosas distintas. Y entonces lo que vi yo ahí era un bebé que no sabía si iba a ser tritón o iba a ser sirena. Pero un tritón es lo mismo que una sirena, pero su aparato reproductor es un de pez. Trabaja con cloaca y con lecha. O sea, echa lecha y semina igual que los peces. Lecha al agua y pasa por ahí la hembra y se impregna de esa lecha. La leche es el semen, es palabra castellana, que es el semen de los peces. Oye, y la estirpe, y entonces, si ella conquista a quien le da la gana, ¿hay estirpe humana, sirena? 19. ¿19? No, 19 estirpes procedentes de sirena, que sus escudos de armas o sus blasones siguen todavía manteniendo sirenas y así lo dicen, y hay células en concreto, en la Real Chancillería de Valladolid, hay una cédula todavía de los Padín diciendo que son hijos de sirena, en Galicia, En Galicia. En toda España solo hay, para mí, una familia, que son los Padín, primero Paadín, con 2 aes, y después también derivó por fonética en Padín, P-A-D-I-N. Ese apellido desciende de sirena. Ese apellido desciende de sirena. De una sirena, sí. Y ahora te cuento si quieres. Sí. Porque a esa familia se unieron los Mariño y los Goyanes, también. Pero es la misma historia, pero yo mantengo que son los Padín. Bien. En la Bretaña, el duque de Bretaña, en la Bretaña francesa, el duque de Bretaña era Roldán, el paladín de Carlomagno, de los pares de Carlomagno. Roldán era el duque de Bretaña y no quiso él, yo creo que no sabía él ni qué le estaba pasando, pero una sirena dijo, voy a por ti, y fue a por él. Y él, yo creo que todavía se fue después a la conquista, fue a Pamplona, fue con Carlomagno, pasó los Pirineos, vino aquí y tal, murió en Valcarlos y nunca supo ni lo que había pasado, porque debió de estar obnubilado totalmente con aquella postura, aquella posición en que se encontró. La sirena, cuando se encontró en estado ya de gestación, que yo calculo que tenía que ser entre el 7º y 8º mes, de los 9 meses, ¿no? Porque si todo es femenino, tiene que ser 9 meses. Entre el 7º y 8º mes, calculo porque calculé la distancia que hay, la intensidad de la corriente que puede ir desde Bretaña hasta encontrar la corriente baja que lame Galicia, y calculé más o menos, en concreto fue hasta Arosa, pero podía decir La Coruña o sea, Arosa. Y se fue a Villagarcía. Entró en Villagarcía sin querer ir, pero venía ya en un estado, o sea, venía ya de 7 u 8 meses de embarazo. Bueno, y salía sobre 40 y tantos días, dejándose llevar solo por la corriente, sin ella dar patadas ni nada de nada, sin menear nada, para no agotarse. Entonces bajó con aguas cálidas, intentando llegar al único punto reconocible en Europa, que era La Coruña, por tener un faro de 2000 años en aquel tiempo, un faro de solo 800 años, pero que era un faro que ya los normandos llamaban far,
y Ulf el gallego, uno de los jefes normandos, que tenía predilección por venir a Galicia para comer sus lomos de tejón, que era lo que más les gustaba. Me imagino que las gallegas también tenían su interés en ello. Y los posibles ganancias que podría dar el recién inaugurado Santiago, Compostela, pues entonces Ulf le llamaba Far, la tierra de Far, que parece ser que debe ser faro, pero es el faro, faro, sí, se llama, bueno, Far. Yo cuando leí a González López, un historiador, que es el que narra la tierra de Far, no narra lo de Sirenas, pero sabiendo que la torre tiene 1800 años y que en aquel tiempo pues tendría 600, 800 años, y que Ulf el gallego, mira que llamarle Ulf el gallego a un normando, ya tenía, sí. Pues venía, bajaba a La Coruña, o a Far, pero no pudo entrar en La Coruña, que podríamos decir que era como la primera ría, el Golfo Ártico, que se le daba muy bien, sino que la corriente la llevó hasta que no pudo más y la varó en Villagarcía, en Arosa. La varó en Arosa, allí dio luz a un hijo y se lo dejó, y lo encontraron unos vecinos de allí y tal, y le pusieron por nombre Paladín. ¿Por qué Paladín? ¿Por qué? Porque era hijo del paladín Roldán, y de Palatinus salió Paadín, y de Paadín hay una rama que prefieren esa A larga, vocal gallega en A larga, la hacen A corta en Paadín. Sí. Y entonces tú dices que todos los que tienen en sus escudos una sirena son descendientes de sirena. Son descendientes de sirena porque hay crónicas que así, y los Paadín, ya te digo que hay un credencial en la Real Chancillería de Valladolid diciendo que ellos proceden del paladín Roldán y de una sirena. Así tal cual. Así tal cual. Pero está consignado Está consignado por el notario mayor del reino. O sea que no es ninguna tontería. Y ahora dime una cosa. No es una tontería. ¿Y todas ellas son malas o también hay buenas sirenas? ¿Cómo es la moral de las sirenas? Ellas suelen ser malísimas. Deja mucho que desear. Han sido creadas para la perdición. Si hasta la Iglesia condenaba a las sirenas porque llevaba al hombre al pecado. Pero la verdad es que lo lleva a la muerte. La muerte. La sirena necesita saciar su enemistad, su rabia, el celo de no ser mujer, y de lo que más aspira es a llegar a ser un manatí, pero a no ser un mestizo. No soy ni mujer ni pez. Prefería ser un manatí, ya que nunca seré una mujer. Entonces al hombre navegante, en aquel tiempo es que solo navegaban varones, ¿no? Entonces pues quería destruirlo, lo atraía con cantos, lo atraía después con su habla totalmente como un habla de enamorado, de eso que es confusa, que no dice nada, que te dice, que te altera, que te obnubila, que te atrae, que te ofrece cama deshecha, que yo soy un punto fijo, que seré el amor de tu vida, que no sé qué. Tú sin entender nada dices sí. Y se tira al agua y te tiras tú con ella y ahí te coges. Y ahí está, y ahí te engancho. Pero la Iglesia la demoniza, pero por otro lado, en toda la cuestión en todas las iglesias en determinada época, sí que están las sirenas perfectamente manifestadas, ¿verdad? Sí. La religión católica, la cristiana, no lo de, porque es mucho antes de catolicismo y de nada. Efectivamente, la Iglesia dice que las sirenas no son buenas y tal, porque llevan al hombre al pecado. Pero, fíjate, en el año 300 y pico, en Nicea, en el concilio de Nicea, se origina el credo, que es la profesión de fe de los cristianos. Creo. ¿En qué crees? Y empieza, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. De todo lo visible y lo invisible. Pamba. Creo en que es el creador de todo lo visible e invisible. Entonces digo yo a alguien que no cree en sirenas, pero tú crees en las megas, tú crees en el antroido, tú crees en la Santa Compaña,
¿Tú crees que la torre de Hércules es que Hércules estuvo allí y la torre estuvo allí, no sé qué? Y como no ves ni oíste, no crees. Entonces tú, como no ves ni oíste nunca a un diplodocus, no existieron los diplodocus, no existen. Porque como nunca los oíste ni nunca los viste, igual. Viene el arte romano, templos romanos, ya hablando de arquitectura religiosa, templos romanos. Y el templo romano se concibe como el espacio en el que el hombre puede contemplar a toda la creación de Dios nuestro Señor. Y toda la creación, en el quinto día, Génesis, dice, y Dios creó a los animales y a las bestias, o sea, a los peces, a las aves y tal. Y ahí están contemplados. Las bestias están contemplados en los templos románicos porque forman parte de la creación, para el mal, pero forman parte de la creación. Por eso salen, en Galicia tenemos, en los templos, me estudié en los templos románicos en Galicia, en la provincia de La Coruña hay 3 templos románicos que tienen en sus canecillos exteriores, tienen sirenas ave, son del siglo XII, no había llevado a Galicia todavía, La sirena no habían llegado, y la que había llegado a Arosa era tan cerrado Galicia y tan poco comunicada y tal, que se había quedado en Arosa. Y fíjate que estando ya el Camino de Santiago haciéndose y ya habiendo venido los cistercienses, esto es por la dentadura de esta sí, que el corega es una cosa que no veas, que se te pega la lengua pero no los dientes. Y estando ya los cistercienses, y porque Alfonso VI ya se había casado con Constanza de Borgoña, y de Borgoña ya vinieron los franceses haciendo su recorrido y ya conociendo las sirenas pez, en el 12, aquí no habían llegado las sirenas pez y tenemos 3 canecillos con sirenas ave, una en Doroña, que está en Vilamayor a 5 kilómetros de Puente de Eume, y todos en el muro sur, sí. en Doroña. Otra está en Melliz, en Santa María de Melliz, y hay otra sirena pez en Cereijo, cerca de Camariñas, y todas en el muro sur. Digo yo, qué bueno. ¿Por qué el muro sur? Porque el sur es el símbolo de la luz, del calor. Dentro de los puntos cardinales, el sur es la luz, el calor, tal. Y estos saben que las sirenas, estas vienen del calor, las pájaros, las sirenas ave, y las pusieron al sur. ¿Qué sabía el contratista? ¿Qué sabía el constructor de aquello? ¿Qué no sabía? ¿Qué dejaba? ¿Cómo era? ¿Qué le quedaba? ¿Qué le quedaba? ¿Qué le quedaba? Pues le quedaba todos los escritos que había hasta el siglo XII, que eran las etimologías de San Isidoro de Sevilla, que era una verdadera enciclopedia, y ahí en las etimologías solo habla de sirenas ave, y ya era el siglo VII. Pero habla de sirenas. De sirenas está todo el saber universal en las etimologías. Y habla de eso, y entonces habla de eso y eso se propaga, y es el coger todo el saber, y date cuenta que ya estaban viniendo los cistercienses y aquí no había llegado, porque era el fin del mundo, finisterre. Efectivamente. Faru, no hemos llegado hasta aquí. Ah, sí. No tenemos más programa y nos hemos quedado, pero vamos, millones de cosas. Encantado. Yo te voy a decir una cosa. Bueno, lo primero te tengo que dar las gracias por invitarnos a soñar. Ah, gracias. Por invitarnos a soñar. Sí, despiertos, a soñar despiertos, que es una característica del hombre, y no del animal. ¿Verdad que sí? Por eso, si no sueñan los que nos están viendo con sirenas, y no se lo creen, es que vamos, son así de cortitos, de no iba a decir cortitos, pero cuadriculados, caramba. Mira, un millón de gracias. ¿Qué le quieres decir? ¿Qué le quieres decir a los ferrolanos? Yo. Como punto final de sirenas, bueno, de sirenas y de Ferrol. Y de lo que no son sirenas, y de Ferrol. Te dejo que te despides. Que tenéis una ciudad magnífica en lo marineramente hablando, que por lo tanto sé que las sirenas tenéis obligación de creer en ellas, porque han creído
los grandes sabios de la humanidad, hasta ahora, que ya nadie cree en nada, no creen ni que haya estado el hombre en la luna. Hasta se duda. O sea que creéis porque sois imaginativos, tenéis una ciudad estupenda, sois gallegos y como cristianos la mayoría también sabéis que lo invisible también es obra del Creador y ya está. Es Gracias. verdad, lo invisible es, como diría el Principito, lo realmente importante es lo que no se puede ver, lo que no se ve. 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros y gracias a ustedes, y yo creo que habrán disfrutado por lo menos tantísimo como yo. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles.